primero la presentación tuya. Ah, perfecto. Bueno, ¿Quién ¿quién es el que es? está hablando acá? Bueno, mi nombre es Felipe Muñoz, soy nutricionista ligado al ejercicio y el deporte. Trabajo actualmente en el área de medicina deportiva de Clínica Alemana, Alemana Sport. No es publicidad, sino que es donde trabajo nomás. Hago clases en la Universidad de los Andes, en el área de medicina deportiva. Ahí tenemos un diplomado junto a otro colega que es también de nutrición aplicada al fitness. Tengo una escuela de capacitaciones que se enfoca principalmente en temas obviamente ligados a medicina deportiva, certificaciones. Tenemos un par de diplomados también que son ligados al área de entrenamiento deportivo y fitness. Eso es básicamente lo que hago, y el profe Molina quiso que hoy día estuviéramos hablando básicamente de nutrición aplicada al fitness o aplicada al ejercicio, donde uno de los grandes tópicos, temas de discusión o cómo se soluciona el problema siempre es sacando los hidratos de carbono. Tenemos ahí grandes discusiones respecto a si sacar los carbohidratos es bueno o no. Entonces, lo primero que hay que entender es que los carbohidratos es una fuente de energía. Nos guste o no, los carbohidratos nos dan energía y se almacenan en tu cuerpo. Cuánto tengas que consumir netamente va a tener relación con la energía que tú gastes. Por ende, si tú estás trabajando 8 horas sentado y tu gasto de energía durante el día, tu gasto calórico es bajo, la cantidad de carbohidratos que tienes que consumir es baja. Si eres corredor de Ironman y estás entrenando para una carrera que va a durar 8 horas, claramente tu consumo de carbohidratos tiene que ser más alto porque lo estamos usando constantemente como fuente de energía. Entonces, tiene una estrecha relación con tu energía y se ve de la forma más simple. Gastas harto, probablemente tengas que consumir más carbohidratos. Gastas poco, es muy probable que tengas que consumir pocos carbohidratos. Esa es como básicamente la ecuación que se hace en el día a día. Claro. Oye, Felipe, llevándolo a lo que yo veo siempre con mi clientela y todo el tema, es súper común escuchar a la gente que dejó los carbohidratos. O sea, literalmente los dejé, no estoy comiendo pan, no estoy comiendo esto. Los desaparecen, sí, porque hay una tendencia a la carbofobia. Sí. Y es preocupante porque yo los veo y tienen que cumplir unas funciones en la vida, pues trabajar, después de eso entrenan algunos y eliminaron los carbohidratos. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa si yo elimino los carbohidratos y llevo un estilo de vida promedio activo? Mira, lo que está pasando mucho, lo que manifiestan los pacientes principalmente, que dejan los carbohidratos porque lo vieron en redes sociales, vieron alguna artista de Hollywood, alguna actriz que dice que dejó los carbohidratos y bajó de peso y todo ese cuento. Hay que tener claro lo siguiente: los carbohidratos los vamos a usar durante el día, probablemente poquito, en la medida que la energía que nosotros usemos sea poquita. Es decir, mientras estás sentado, mientras caminas, el consumo de carbohidratos es poquito. Pero una vez que tú entras en la sesión de entrenamiento y esta es de alta intensidad, son circuitos intermitentes, por ejemplo, donde vas pasando por estaciones y tienes que hacer ejercicios que te demandan mucho esfuerzo, o te fuiste a la sala de pesas y quisiste levantar más peso, mover más repeticiones, eso va a demandar mucha más energía y por ende mayor cantidad de carbohidratos. Si tu plan inicial fue sacar los carbohidratos porque viste que una dieta cetogénica te prometía todas las maravillas del mundo, es muy probable que mientras estés en la sesión de entrenamiento te comiences a sentir cada vez más debilitado, o empieces a bostezar o sientas un poco de sueño, y eso va a estar dado principalmente por la baja disponibilidad de carbohidratos. Entonces, básicamente las personas que están dejando los carbohidratos incluso pueden llegar a experimentar hipoglicemia, es decir, bajos niveles de azúcar en la sangre por este bajo consumo de carbohidratos. O sea, es súper simple: como estáis consumiendo pocos carbohidratos y le quisiste pedir más esfuerzo a la máquina no va a responder por baja disponibilidad de energía. O sea, es así de simple. Yo ocupo mucho la explicación simple, y en eso siempre como que doy el ejemplo de los automóviles, la energía. Y si tenía un auto con motor grande, para llegar a Viña necesita 30, 40 lucas en combustible, tiene que tenerla, o si no, no llega. Sí. ¿Qué pasa con nosotros que tenemos la capacidad de generar energía sin tener mucha disposición de carbohidratos? Ahí lo podéis ver desde el punto de vista de alguien que tiene una mala condición física. Si comienza a hacer ejercicio,
principalmente le va a echar mano a todos los carbohidratos que tenga disponibles, es decir, va a empezar a moverse un poquito y los carbohidratos se los va a consumir rápidamente. Por ende, en la medida que tú mejoras tu capacidad física, vas a ir usando estos carbohidratos también, pero el organismo va pasando por ciertos procesos que hace que tú puedas usar más o menos acorde a las intensidades del ejercicio que vais teniendo. Claro. Ahora, esto por ejemplo, si tú lo ves así como el día X, que no consumí mucho carbohidrato y tuve actividad, pero normalmente llevo un estilo de vida saludable, por así decirlo, en donde yo cumplo con mis macros, no hay problema. El tema es cuando lo hacen como un hábito. Gente que vive sin comer carbohidratos y vive entrenando o generando alguna actividad. Sí, lo que pasa es que ese tipo de persona, o sea, el que básicamente lo hace el que piensa que el problema es tan fácil como sacar los carbohidratos. Hay que verlo un poco desde el punto de vista de alguien que no sabe del tema de entrenamiento, claro, nutrición. Entonces, ve tanta gente hablando que dicen que la única solución a este problema es sacar los carbohidratos y hacen lo mismo. Entonces, comienzan a hacer seguir este mismo estilo de alimentación y te vais dando cuenta que en la medida que sacáis los carbohidratos y le vais pidiendo más demanda energética al organismo, es decir, pensemos algo súper simple, cuando tú te metes al salón de pesas, a hacer obviamente pesas, tú puedes llegar fácilmente a mover toneladas en peso, en cargas. Cada repetición es una cantidad de kilos, moviste 20 kilos en una repetición, después son 20 kilos más, después son 20, entonces comienzas a mover toneladas en el entrenamiento y eso genera gran demanda energética. Entonces también hay otro punto que se ve en los gimnasios y en las clases de entrenamiento, es cuánta intensidad estás generando tú con tu entrenamiento. Y es muy probable también que la intensidad no sea muy alta. Entonces hay un tema de creer también que si yo no consumo carbohidratos, al hacer ejercicio, esta intensidad de repente no es tan alta, me estaría alcanzando con quizás consumir poquitos carbohidratos. Pero en la medida que le pongo más intensidad, efectivamente voy demandando mayor cantidad de carbohidratos. En ese caso, siempre es recomendable una evaluación, ¿verdad? Porque yo he pasado por varios métodos de evaluación y no, yo creo que en tu experiencia igual es poco común encontrar un metabolismo basal, un gasto basal que sea menor a 1000 kilocalorías. En una persona no lo he visto. ¿En una? Ya, y tú has evaluado harta gente. 1 millón de gente. Sí. Entonces, de ahí parte todo. Primero saber cuánto necesito, por qué, según mi factor de actividad. Yo creo que el error está solamente en quitarlo sin saber cuánto necesito, porque al final de cuentas carbohidrato es igual a energía para el cuerpo. Sí. Se procesa como energía. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo me excedo en el consumo de carbohidratos y energía? Eso es básicamente lo que está pasando o lo que ocurrió durante el año pasado en la pandemia, en que la gente dejó de hacer ejercicio, considerando que el ejercicio pasaba a ser 1 hora o 1 hora y media de las 24 horas del día donde gastábamos más energía. Eso se acabó el año pasado. Entonces las personas bajaron el gasto, pero siguieron consumiendo más energía. Hubo consumo de grasas saturadas, hubo consumo de harta alimento ultraprocesado que viene efectivamente con harta azúcar, pero bajamos el gasto calórico. Entonces todos esos carbohidratos que efectivamente tú consumiste en demasía, te pasaste de tu requerimiento, favoreciste de una forma u otra el aumento del tejido adiposo subcutáneo, que es el que uno evalúa en la consulta, o sea, formaste más grasa y eso tiene que ver con que estás consumiendo más energía de la que necesitabas y esa energía venía de carbohidratos, de grasas saturadas y en parte de un poco de proteína, ¿cachai? Pero fue por ahí la ecuación que se estuvo dando desde el año pasado hasta la fecha. Claro, ahora ¿qué pasa por el lado contrario? ¿Qué pasa si como menos de los requerimientos que necesito en carbohidratos? Cuando estáis comiendo menos de los requerimientos de carbohidratos, lo que se ve en la consulta, lo que yo veo en el fondo, el resultado es con personas con baja masa muscular, por ende tienen poca capacidad de generar fuerza, mucha pérdida de esta masa muscular por el bajo consumo de los carbohidratos. Y lo que me está diciendo es que en las sesiones de entrenamiento tampoco están llegando a intensidades muy altas o no están pudiendo levantar gran cantidad de peso porque no hay energía. Entonces una de las principales consecuencias que tiene el bajo consumo de carbohidratos tiene que ver con pérdida de masa muscular ni siquiera en el tan largo plazo, o sea, 3-4 semanas, según el grupo etario obviamente,
y las pérdidas de masa muscular se van viendo bastante afectadas por el bajo consumo de carbohidratos. Ahora, para gente que no tiene conocimiento de nutrición y entrenamiento y normalmente se guían por lo que vieron en algún canal de YouTube o alguna página de Instagram, ese método les funciona porque bajan los carbohidratos y como no tienen noción de que hay más cosas importantes en mejorar, se resume en que bajaron mucho de peso. Sí. Y eso para ellos es como positivo, está funcionando. Pero ¿qué pasa si yo logré esa pérdida de peso producto de bajar los carbohidratos y hacer sesiones de entrenamiento muy intensas? Esas personas principalmente van a, primero, a algunos les ocurre que mientras comienzan el entrenamiento, los primeros 15 a 20 minutos, mucho bostezo, que eso tiene una relación con neurotransmisores, una cosa más compleja, pero hay ahí un tema de bostezo, de cansancio que comienzas el entrenamiento, pero después se te pasa, ya con la activación se pasa, pero puedes llegar a tener bajos niveles de azúcar en la sangre, o sea, experimentar hipoglicemia así o cercano a una hipoglicemia, y por ende comienzas a sentir un poquito fatiga, a ver un poco puntitos, dolor de cabeza, y eso pasa durante la sesión de entrenamiento, o sea, no puedes rendir porque no tienes la cantidad de energía. Y en el largo plazo, la gente no va a tener grandes cambios, que es lo que está buscando, o sea, olvídate grandes cambios de pérdida de grasa corporal en un contexto de bajo consumo de hidrato de carbono, o sea, eso no va a ocurrir. O sea, el hecho de bajar el peso corporal no tiene relación directa entonces con la pérdida de masa grasa. No, siempre hay que diferenciar eso, porque la gente piensa, no, que yo bajé de peso. Sí, pero bajar de peso no es lo mismo que bajar grasa, son dos cosas completamente distintas. En el peso está de partida el agua corporal total, los kilos de grasa, los kilos de músculo, los kilos de hueso, piel y víscera en el fondo. El agua está distribuida en todos estos tejidos, entonces cuando yo bajo de peso, yo puedo estar perdiendo agua, principalmente después tejido muscular y quizás un poco de grasa corporal. Claro, yo por ejemplo, lo que más veo en ese tipo de casos es una pérdida por mes de 6 a 7 kilos. Y eso tiene cero relación con lo que uno podría llegar a perder de masa grasa haciendo las cosas bien. Sí, pues. No, que una persona vaya perdiendo 2 kilitos de grasa mensual, que podría ser un déficit al cual podría aspirar, un buen déficit. Estamos hablando de alguien que está perdiendo realmente 2 kilos de grasa, claro, no 2 kilos de peso, que son cosas completamente aparte y distintas. Y es súper complicado perder 2 kilos de grasa. Eso es lo otro. La gente piensa que es súper fácil, que yo hago la dieta de sacar los carbohidratos y yo efectivamente subo la balanza un día, un par de días después peso 4 kilos menos y piensan que bajaron 4 kilos de grasa. Y bajar 4 kilos de grasa es súper complicado ya en un mes, así que en 2 semanas o en una semana nadie va a bajar 4 kilos de grasa corporal, o sea, eso es muy difícil. Si nos vamos al gráfico de torta que nos da venta compartimental, ¿sí? Sube siempre el porcentaje de grasa. Sí. Sube demasiado, sí, proporcionalmente. Es muy complejo cuando uno evalúa en el fondo sacando los kilos de grasa de una persona, uno va viendo que los pliegues que a uno le toman no bajan todos iguales en primera manera, van bajando uno, incluso uno u otro puede subir un par de milímetros, pero la pérdida de grasa corporal hay que entenderlo como algo primero muy lento. Quiere decir que toma tiempo, no es algo, como les digo a algunos pacientes, no es algo maruchan, no es inmediato, toma mucho tiempo. Y lo que le decía el otro día a un paciente en la clínica, en el fondo, el que tú bajes grasa es el reflejo de la toma de decisiones que hacís día a día. En vez de ir a chupar, a carretear, te fuiste a entrenar. Entonces claro, la toma de decisiones que te van marcando esos hábitos es lo que se ve reflejado en la composición corporal, o sea, no es nada más distinto a eso. Ahora tampoco hay que ser extremista. No, para nada. Y por ejemplo, yo he comido maruchan. Sí, no, sí, obvio, si todo un come maruchan. Pero son días X que tú te los podés permitir. El tema es cuando eso ya pasa a ser tu estilo de vida. Ese es el tema. Y obviamente va a ir para atrás. O sea, sí. Si las cosas buenas le ganan a ese poquito de cosas malas, como que no hay problema y podés llevar tu vida normal, sí, disfrutar, carretear. El tema es el exceso más que nada. El exceso, o sea, lo que pasa es que cuesta. De partida, cuando nos fuimos al tema del ejercicio como tal, pero por ejemplo, cuando alguien tiene 40 años y nunca ha hecho ejercicio,
la capacidad de generar un gasto calórico, o sea, es decir, gastar calorías por ese ejercicio, al principio es súper limitado. Entonces, si se piensa que pasaron, no sé, 10, 15 años sin hacer ejercicio y comenzaste a hacer como tal, tenés listo un plan de entrenamiento, lo que sea, pensar que en esa primera semana de ejercicio tienes un gran gasto calórico, eso ya está equivocado. Entonces, el tener tantas libertades con alimentos de alto valor calórico tampoco está correcto. O sea, va tomando tiempo el que tú puedas tener un gasto calórico más alto para que en el fondo después efectivamente te puedas ir dando libertades que no te favorezcan tampoco el aumento de la grasa corporal. Claro, todo depende de la condición real de la persona. Nada más. Porque siempre vaya a escuchar que 70% es nutrición, 30% es entrenamiento, como que está todo estandarizado, pero realmente depende de cada persona. Es muy variable. Hay personas que sin hacer ningún cambio nutricional y solamente agregando buenos factores de estímulo sí, de entrenamiento, ya empiezan a tener mejoras. Sí. Y eso es como el primer paso, y después anda ajustando cositas, pero como que nos vamos así de una. Al extremo. Dejo los cargos, sí, dejo de tomar, dejo de todo. Me meto al gimnasio. Santo, y claro, si tienes buena fuerza de voluntad, te dura un mes y medio, 2 meses, pero dejaste una deuda atrás que en algún momento siento hay que entenderlo como que algo es paso a paso. O sea, si yo me meto a un plan de entrenamiento, si le hablamos del ejercicio físico, y yo estoy recién aprendiendo a tomar una mancuerna, a hacer una estocada, una sentadilla, yo esas cosas las voy aprendiendo a poquitito, y eso me va tomando tiempo. Y hay que tenerlo como un proceso lento de aprendizaje, de ir incorporando estos hábitos para que la cuestión funcione de la mejor manera. Pero eso de ser tan extremista, a lo más son 2 meses, con suerte. Oye, y somos ansiosos, yo ahí también tal vez no en esta área, porque como la manejo un poquito más no caigo en esa ansiedad, pero somos ansiosos como seres humanos y queremos las cosas de repente rápido. Entonces, tú, si tuvieras que dar un consejo real así, a alguien que va a empezar a entrenar, ¿qué le dirías? Fíjate, mantén la fe en ti. Mantén la fe en ti y échale para adelante, eso es lo primero. Le tenés que ir echando para adelante y tomar y sentir que entender que es un proceso lento. Eso es lo primero. Con una curva que probablemente no todos los meses va a reflejar una baja, pero siempre va a ir a una tendencia a la baja de peso y de grasa en el largo plazo. Eso es lo primero, o sea, paciencia y tranquilidad y no perderse las sesiones de entrenamiento. Eso es por un lado. Yo siempre les digo, ¿cuánto tiempo llevas portándote mal? 3 años, 4 años, 5 años, nunca he entrenado, nunca he hecho nada, 10 años, y claro, uno cae en la ansiedad, pero si te pones a pensarlo, al final de cuentas es súper rápido generar el cambio, porque yo tengo alumnos que comenzaron a entrenar y llevamos 1 año y han generado cambios súper buenos y sostenibles. Pero en un año. En un año. No en un mes ni en 2 meses. Claro, y yo les digo, ¿tú crees que realmente esto fue lento, considerando que estuviste 10 años sin hacer nada y en 1 año generaste este cambio? Para mí es rápido. Sí, lo que pasa es que rápido. Pasa por la gente que piensa que se pierden 4 kilos en un mes, que se pierden 4 kilos de grasa en un mes. Eso, para alguien que lleva 10 años para atrás sedentario, es muy difícil, pero si alguien que piensa que se va a dar el plazo para 1 año, lo va a lograr, va a poder hacerlo, ¿cachai? Oye, yo como experiencia personal, estuve mal hace un tiempo atrás, yo creo que fueron 96 kilogramos que llegué a pesar. Nunca pude hacer una evaluación para ver cuánta grasa eran de esos 96 kilogramos. Ahora yo por lo menos tengo el hábito de entrenar, y eso me favorece mucho, porque con esos 96 kilos me sentía todavía liviano, sí, corría, levantaba pesas, pero fueron 96 kilos y solamente por malos hábitos nutricionales. Sí. Extensas horas de trabajo, poco hábito mío de cocinar, ¿cachai? Y toda esa cuestión me llevó a llegar a 96 kilos, y con esos 96 kilos favorablemente por entrenar me sentía bien. Sí. Pero no era sano tampoco. O sea, yo sabía que tenía 96 kilos encima y que me pesaban. Sí, porque ahí mira, como recomendación, como decir, para la gente que quiere como ir viendo qué podría ser ayudas concretas y que tiene problemas como el que tuviste tú, por ejemplo, de pasar por periodo de peso bien grandote y después empiezan a entrenar para ver el tema de la baja de grasa.
el aumentar el consumo de proteína es una estrategia súper importante, o sea, tener una mayor ingesta de proteína, y no solamente proteína en polvo, sino que de alimentos altos en proteína, tanto de origen vegetal o animal, según la tendencia de alimentación que tenga cada uno, es un tema súper importante. Por ejemplo, lo que se ve en la consulta es que las mujeres tienen bajo consumo de proteína, son más cargadas a comer carbohidratos, tiene ahí algo que ver el ciclo menstrual de por medio, ¿cachai? Pero hay un bajo consumo de proteína y eso es algo que hay que aumentar para bajar los niveles de ansiedad. Sí, yo haciendo cálculos así al aire rapidito, ya que con esto hoy día para tener una idea, y la verdad es que no llegan a los 20 gramos de proteína al día. No. Y eso ya es poquito. Es poquito. Poquito. Es súper poco. Si tengo tan poca ingesta de proteína y elevado los de carbohidratos, que de repente no es que coman tanto, sino que comen carbohidratos con exceso de calorías. Sí. Entonces se comieron una cosita chica, pero esa cuestión era de 1000 kilocalorías. Sí. Entonces suma y al final del día era un exceso realmente de carbohidratos. Generalmente pasa que el tema del desayuno es alto en carbohidratos. Siempre está como el pan con mermelada light o algo light, pero no estamos viendo ingesta proteica durante el tiempo de comida. Y después tenéis las medias mañana, la colación de media mañana, que generalmente está dada por alguna cosa dulce, por algún carbohidrato en el fondo, pero la ingesta proteica sigue baja. Entonces, una mujer que pesa entre, darte un peso, 60, 65 kilos, no está llegando efectivamente ni siquiera a la mitad de su requerimiento de proteína. Y eso está ocurriendo constantemente hoy en día en la población también. Ya, oye, va a cerrar el tema de los carbohidratos y pasemos después a las proteínas. Resumiendo, carbohidratos es igual a energía. Es igual a energía, y esa energía la vas a usar o la vas a requerir en mayor cantidad si tu entrenamiento es intenso. O sea, gente que hace entrenamientos de alta intensidad, funcional. Puede ser entrenamiento o actividad física. O actividad física. Claro, eso. no necesariamente entrenamiento, que ahí también de repente como que... Sí, se confunde un poco el tema. Puede ser un entrenamiento tanto deportivo, puede ser la actividad física del día, o sea, es decir, qué tanto te moviste tú durante el día, que fue de mayor intensidad, si tuviste que correr o subir escalera o desplazarte más. Y después tienes el ejercicio físico como tal, o sea, el ejercicio físico en la clase de spinning, en la clase de entrenamiento funcional o funcional que fuiste a hacer, ¿cachai? Eso va a requerir mayor cantidad de carbohidratos, o sea, requiere más energía. O sea, si tu trabajo es en oficina, con poco movimiento, la ingesta de carbohidratos es baja. Es bajo. Si yo trabajo de Uber o Rappi y ando en bicicleta, tengo que echarle más combustible a la máquina, porque además con este calor que se nos viene vamos a necesitar más carbohidratos. Va todo ligado en el fondo al gasto de la persona, a cuánto se va a mover. Si como menos de los carbohidratos que necesito, ¿también puedo aumentar mi masa grasa? Si comes menos los carbohidratos de los que tienes, o sea, de los que necesitas. De los que necesitas. Sí, puede digamos ser que la persona hizo su evaluación de metabolismo basal y sabe que tiene que comer en promedio, un ejemplo, 150 gramos de carbohidratos al día, un ejemplo, y come menos de eso frecuentemente. También puede almacenar masa grasa, por eso. Puede ser que pierda masa muscular y por la fórmula les dé un mayor porcentaje de grasa. Ya, ok, perfecto. No comer menos carbohidratos. No comer más. Es súper simple. El gasto calórico a tope, lo máximo que tú podáis gastar, y de esa forma hacer el déficit calórico, no bajar la ingesta. Perfecto. Eso sería como en el área de los carbohidratos. Sí.